Mejía es médico, especialista en salud ocupacional, en salud pública y hace varios años que trabaja con el asbesto y es experto en el tema. La verdad que aprovechemos la experiencia del doctor en el asbesto, que es amplia, amplia y reconocida. Bienvenido, doctor, nuevamente a los participantes y es suya el auditorio. Muchas gracias, ingeniero. Muy buenas tardes para todos. Les voy a presentar entonces la presentación de diapositivas. Muy bien, entonces vamos a hablar de asbestos y desde la perspectiva general, la perspectiva teórica de asbestos y el estado actual de las circunstancias. Como primera medida quisiera decir que se ha pensado que el asbesto es una sustancia particularmente tóxica o particularmente dañina, pero eso sería un poco impreciso. Desde pues, el siglo XV, como pueden ver, Paracelso decía dosis sola facit venenum. Mejor, todo es veneno, nada es veneno. La dosis sola hace al veneno. Hace por ahí un año estuvimos eh, un congreso internacional que hicieron por los 85 años del Instituto Nacional de Cancerología. Nos contaba una conferencista que se consideraba prácticamente que todas las sustancias eran tóxicas y prácticamente todas eran cancerígenas. Si miramos los listados de la IARC, encontramos que como clasificación IARC 1, comprobadamente cancerígenos, era una lista alta y cada vez creciente. Cada vez teníamos más sustancias clasificadas 1, una gran lista en 2, 2A y 2B, como probablemente y posiblemente cancerígenas, muy, muy larga, y una lista prácticamente mínima, mejor dicho, casi nula de sustancias comprobadamente no cancerígenas. Resumámoslo, más o menos para esa época eran 120 sustancias comprobadamente cancerígenas y dos sustancias que se comprobó que definitivamente no son cancerígenas. Entonces, el hecho de que una sustancia sea tóxica no es un problema. El problema es la exposición y su efecto negativo. Para el asbesto, claramente es una sustancia tóxica y cancerígena. Eh, la, el, el esquema o la forma de verlo es todavía más negativa porque efectivamente hizo muchísimo daño, porque hubo una época de un uso bastante generalizado y sin prevención. Y yo aquí simplemente les quiero enfatizar en que la prevención es realmente la medida de trabajo. Siempre es preferible no tener exposición, pero es prácticamente imposible decir que podemos estar libres de exposición a sustancias tóxicas o a sustancias cancerígenas. En algún momento, en algún juzgado, se lo ilustraba al juez de esta manera. La luz del sol es cancerígena, comprobadamente cancerígena, pero la necesitamos para estar sanos, casi que para estar vivos. La luz de las lámparas que utilizamos, especialmente pues la luz que utilizamos como lámparas para luz día, la luz fluorescente, también es cancerígena, comprobadamente cancerígena. Pero típicamente las personas no sufrimos consecuencias por esa exposición. Típicamente no tenemos exposiciones tan dramáticas o tan suficientes para llevar a la aparición del cáncer. Entonces, como abrebocas diría, la dosis sola hace al veneno. Quiere decir que el asbesto es veneno, dependiendo de la dosis. Allí hay discusión, esto que yo les digo es discutido y hay quienes dicen que para el cáncer no hace falta dosis, que la mínima dosis es cancerígena, pero volvería yo a aquello de las carnes rojas o de las carnes frías rojas o procesadas o del sol comprobadamente cancerígenas y la gran mayoría de las personas expuestas, la grandísima mayoría de las personas expuestas no sufren cáncer. Aclarando que el asbesto es cancerígeno y muchas personas sufren cáncer, pero enfatizando en que podríamos estar expuestos de una manera controlada, de manera que estemos libres de consecuencias. Hablemos de la generalidad. ¿Qué es asbesto? Entonces, el asbesto, también conocido como amianto, es un mineral natural presente en la corteza de la Tierra. Está presente en aproximadamente el 60% de la corteza, quiere decir que es
presente de manera generalizada en el planeta. En otras palabras, estamos expuestos de manera generalizada, de manera natural. ¿Cómo así expuestos? La erosión de la corteza puede liberar partículas de asbesto al aire. La libera, de hecho la libera, y en el aire natural se encuentra alguna concentración muy baja, pero alguna concentración de fibras de asbesto. Son silicatos hidratados, en general con metales, magnesio, calcio, hierro, otros metales que adquieren una forma fibrosa. Existen dos tipos de asbesto, dos tipos químicos y físicos diferentes. Los anfíboles. Los anfíboles son unas fibras rectas como agujas, muy finas, muy resistentes y puntudas, muy agresivas. Y las serpentinas, que son fibras, estas imágenes son imágenes de microscopio electrónico. Unas fibras encrespadas, no filosas, no rectas y no rígidas. Esto hace que estas dos familias de asbesto tengan características y comportamientos diferentes. Además, las serpentinas son principalmente silicatos de magnesio que son frágiles a los ácidos, cuando los anfíboles son principalmente silicatos de calcio y de hierro que son muy resistentes a los ácidos. Más adelante veremos la importancia de esa característica. Entonces los anfíboles son rectos, frágiles, se fracturan, sin embargo son muy resistentes a la fricción o a otros medios, sobre todo al ácido, y se comportan como agujas en el cuerpo. Las serpentinas son curvas y flexibles y se comportan como cuerdas trenzadas. Aquí los veríamos de manera esquemática. Las serpentinas, hay un único representante que es el crisotilo, que es un silicato hidratado de C2O5OH de magnesio, Mg2. Y los otros, los anfíboles, la serpentina es conocida como asbesto blanco, por eso aquí está dibujado en blanco, y los anfíboles que son los asbestos cafés y los asbestos azules. La crocidolita, que es un silicato de sodio, hierro, y la tremolita, que es de calcio, magnesio. Y los otros, la amosita, sodio, magnesio, hierro y calcio. Amosita, antofilita y actinolita. Y los azules, que son los más agresivos de todos, la crocidolita, el más común y el más agresivo, y la tremolita. Estos, en general, los asbestos cafés, en general no tienen mucho uso, generalmente están presentes como contaminantes o presentes en los minerales. Estos son minerales naturales que se explotan para su uso, los explotaban como los anfíboles, la crocidolita sobre todo, o presentes como contaminantes del crisotilo, que es el que todavía se utiliza en algunos lugares. Miremoslo, digamos, desde la perspectiva estructural física. Las fibritas como agujas se forman en acúmulos de fibras, acúmulos de fibrilas. Los medios mecánicos las disocian. Para su uso se necesita que estén disociadas. Los acúmulos de fibras no son tan efectivos para el uso, no son tan prácticos. Estos son los anfíboles. Aquí tenemos un esquema esquemático de crisotilo. El crisotilo es una capa de magnesio y una capa de sílice. Se une cada molécula de magnesio a una molécula de sílice. La molécula de magnesio es ligeramente más grande que la de sílice y por lo tanto se encrespa. Esa es la razón por la que toma una forma de crespo y la razón por la que no es recto. Esta fibra, dado que la parte externa es de magnesio, es afín o atrae el ácido y se descompone por el medio ácido. De manera que estos son resistentes y este es frágil, desde la perspectiva química. Se utilizan, en la antigua Grecia se utilizaron con frecuencia para mechas, para aislantes térmicos en construcción. Bueno, desde la antigua Grecia para mechas, las mechas de las lámparas, si recuerdan, el mundo se iluminaba con ignición, quemando aceites, sobre todo aceites de ballena cuando la empezaron a explotar, y aceites animales en general. Se ponía una mechita entre el aceite, se le prendía la mecha, y el aceite pues por calor iba subiendo y se iba quemando. También posteriormente se utilizó mucho como aislante térmico para construcciones, edificios, para barcos, para hornos y otros materiales y otros usos, otros sitios. Digamos que el más común es la construcción, el aislamiento térmico de las construcciones, el aislamiento térmico de los barcos. Nosotros no tenemos casi aislamiento térmico de nuestras construcciones porque vivimos en un ambiente permanentemente cómodo.
en una temperatura muy estable entre, digámoslo, 10 y 25 grados, más o menos, o 30 grados. En las zonas subtropicales, donde tienen estaciones, inviernos con ambientes bajo cero de 20 grados, veranos con ambientes superiores a 30 grados de calor, entonces esos cambios de temperatura tan drásticos y tan fuertes para el ser humano hacen necesario que las construcciones tengan buen aislamiento térmico. Igual los barcos, que también navegan en aguas, en temperaturas incluso por debajo de cero, o aguas sobreenfriadas, a cero, uno, -1 grados, necesitan un aislamiento en su casco. Entonces las construcciones del mundo subtropical las hacen con aislamiento térmico significativo. La mayor parte de las construcciones europeas, norteamericanas del primer mundo se hacen en sistemas livianos, placas delgadas, con sistemas de aislamiento en la mitad. Pero si se hacen con construcciones como las hacemos nosotros de ladrillos, pues también hacen mucho madera, otros sistemas que son más aislantes térmicos. De ladrillos, cuando las hacen de ladrillos, les ponen capas de aislante antes de la pared interior. Normalmente lo llevan, es la única forma de conservar o el calor en invierno o la frescura en el verano. Entonces es un uso muy común que se le dio, sobre todo en el siglo XX, desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX, principalmente en la primera mitad del siglo XX. En los barcos lo mismo, los barcos tienen doble casco y tienen una zona de aislamiento térmico en la mitad. Entonces, ese material usado en esa época era asbesto. Lo utilizaban mediante aspersión, como asperjando plaguicidas, una aspersora que expulsaba por aire bombeado partículas de asbesto untadas en un material adherente y al pegarse a la superficie se iba adhiriendo y se iba formando una capa de espuma. Si alguno de ustedes ha visto alguna vez el aislante antiguo de las neveras, fibra de vidrio, una capita de pelusa o lo que llaman el polvo pica pica, ese material es similar, aunque es fibra de vidrio, es similar al que se utiliza o al que se utilizó para el aislamiento térmico con base en asbesto, sobre todo en los anfibones. En los barcos igual. En los hornos se utiliza sobre todo para aislamiento de empates, también algunas veces paredes, hornos grandes industriales, y tiene otros usos como aislante térmico, por ejemplo, en vehículos, en empaques de los exhaustos de los vehículos y demás, digamos similar a los hornos. Su alta resistencia al calor y ductilidad es muy fácil de manipular. Es una fibrita que se puede con pegante darle formas. Lo hacían supremamente adecuado para el uso industrial o para el uso humano, digamos, para el uso práctico. Su resistencia al calor y la facilidad de uso. Pero también su resistencia física o mecánica lo hace útil para las matrices de alta resistencia. Las matrices de fibrocemento, las tejas, los materiales de fricción, las pastillas de frenos y de clutch y textiles resistentes al calor. De pronto alguno de ustedes lo ha escuchado para guantes de bomberos, guantes de industriales de calor, vestidos de bomberos, vestidos de conductores de Fórmula 1, ese tipo de materiales que se necesitaban resistentes al calor para mantener viva a la persona, se utilizaban mucho las fibras de asbesto. Todavía donde es posible es frecuente encontrar guantes industriales de asbesto. Los otros no tanto. Ya los vestidos de bomberos y los vestidos de fórmula se utilizan otro tipo de fibras. Quiere decir que lo podemos encontrar en viviendas, como aislamiento de construcciones o como materiales de fibrocemento. Les mencionaba las tejas, pero no les mencioné los tubos de acueducto, perdón, de alcantarillado. Estos tubos de alcantarillado también supremamente grandes, resistentes, finos, dicen que pueden ser eternos. Han encontrado tubos de 100 años impecables como si hubieran sido recientemente fabricados. Entonces tienen muy buenas propiedades mecánicas, o sea, muy buen uso. Quiere decir que su uso se puede comprender desde la perspectiva de su beneficio, el beneficio a la humanidad. He encontrado descripciones de uso en carreteras. No me queda muy claro de qué manera puede beneficiarse una carretera con las fibras, pero claramente, probablemente para darle resistencia a las carreteras de asfalto, que son elásticas, y darle resistencia a la tracción, que sería la utilidad que tiene en el fibrocemento. Darle elasticidad a un material muy rígido, como es el cemento. En este caso puede darle a un material más elástico, darle más adherencia, más consistencia. Les mencioné los tubos no tanto del interior de la vivienda, sino de alcantarillado. También en recipientes de agua, se hicieron muchos recipientes de agua, los que hoy son hechos pues, de plástico o fibra de vidrio.
en calderas, sobre todo como aislamiento y empaques resistentes al calor. En los automóviles, las pastillas de frenos, las pastillas de clutch o los discos pues, de clutch, los empaques de los múltiples de escape, como elementos de protección contra el fuego, los elementos de los bomberos, de los conductores de Fórmula 1, aislantes de calor como vestidos protectores, aislantes de ruido, también se utilizan como aislante de ruido materiales fabricados con asbesto, protectores de humedad o separadores de ambientes húmedos, y como elementos de filtración es muy común. Esto se utiliza en la industria de los alimentos y la industria de medicamentos como elementos de filtro, de filtración, las fibras de asbesto. La exposición es crítico entender que la exposición al asbesto es peligrosa cuando se pueden inhalar sus fibras. Mejor dicho, el asbesto en la piel no hace daño. Se dice que el asbesto ingerido no hace daño. La mucosa o el tubo digestivo no se afecta por una partícula que es microscópica y la mucosa del intestino no la absorbe. La piel es resistente a estas fibras, no hace daño a la piel. Cuando entra al organismo y puede hacer daño es cuando se inhala. Significa que debemos inhalar las fibras del aire para poder tener daño derivado del asbesto. Además, para hacer daño, yo les decía, la dosis sola hacia el veneno debe inhalarse en concentraciones suficientes para afectar la salud. Quiero retomar aquí que hay personas que dicen que para el cáncer una sola fibra es suficiente para producir enfermedad, pero como les digo, se encuentran mediciones en el aire ambiente de entre 0. Póngale 4 ceros, 1 fibras por centímetro cúbico. Si yo le pongo a un 0.401 fibras por centímetro cúbico, estábamos hablando de 10 fibras por metro cúbico. Y resulta que respiramos varios metros cúbicos al día. O sea que una persona normal en un ambiente natural, bueno, de 0.4 ceros a 5 ceros. O sea, de una fibra por metro cúbico a 10 fibras por metro cúbico. Si yo respiro un metro cúbico al día, respiro más de un metro cúbico al día. Respiro medio metro cúbico por respiración y respiro de 12 a 16 respiraciones por minuto. Podemos hacer la operación. Si respiro una fibra por metro cúbico al día, significa que una persona en ambiente natural, si respirara un metro cúbico, respiraba una fibra diaria. En otras palabras, todo el mundo puede tener presencia de fibras en su vía respiratoria. Eso no significa que le haga daño. Se necesitan concentraciones suficientes para que lleven al daño a la salud de las personas. La del TLB, la consideración normal, digamos, bueno, el TLB establecido por la ACGIH, que es el más estricto que existe en el mundo, considera 0.1 fibras por centímetro cúbico del aire como límite máximo de exposición al asbesto para una jornada normal de todo el día, toda la vida laboral, los 40 años, sin que se espere daño. Por lo tanto, si yo podría respirar una fibra en aire natural, por lo menos por metro cúbico, o sea, más de una fibra al día, por lo menos, pues es claro que si yo respiro varias fibras al día en el trabajo, probablemente tenga más daño. Ellos consideran que a ese nivel el daño es no medible o no significativo. Aquí retomo lo que les acabo de decir, la exposición no ocupacional. Todos tenemos exposición inevitable a mínimas cantidades porque está presente en la corteza y por eso en el campo hay exposición en explotaciones mineras y hay exposición en aire natural porque el asbesto puede viajar por el aire. Encontramos estudios desde los años 80, lo que les decía. En aires o en niveles urbanos de 0.1 a 0.001 fibras por centímetro cúbico. Y rurales hasta una fibra por litro, que es 1 en 1000, o sea, 3 ceros. Ese es el nivel más alto, pero no es lo común. Lo común es 4 ceros. En interiores o no ocupacionales están generalmente dentro del mismo rango de aire ambiental. Este es un punto muy importante. Interiores no ocupacionales significa una vivienda cualquiera, inclusive si tiene tejas hechas con fibrocemento con asbesto o si tiene incluso sistemas de aislamiento en sus paredes hechos con asbesto, las concentraciones de asbesto en el aire del interior son iguales a las del aire exterior. ¿Y esto por qué? Porque las tejas no sueltan asbesto y porque las paredes con aislante no sueltan asbesto. Esas paredes se fabrican una capa de material pues de construcción liviano, una placa de lo que ustedes conocen como drywall,
una capa de fibras de aislante, en este caso asbesto, utilizan otras también, hoy utilizan otras, que hoy en el primer mundo pues casi ninguna parte lo usan, y otra capa de drywall. Quiere decir que las dos capas de drywall impiden que las fibras se liberen hacia los lados, por lo tanto al interior de la vivienda no deben existir exposiciones o liberación de partículas y presencia. Esta afirmación la pueden encontrar en mediciones que se hicieron en Estados Unidos en las escuelas. Cuando empezaron a hacer la bulla con el asbesto en la segunda mitad del siglo XX, a partir de 1960 o 70, hubo mucho escándalo con las escuelas que eran construidas con aislamiento térmico con asbesto en Estados Unidos. Entonces, la OSHA hizo mediciones en diferentes escuelas y encontró las mediciones de las concentraciones de asbesto al interior idénticas a las del aire natural, afuera de escuelas rurales. Quiere decir que no hay que temer porque la vivienda tenga o no una teja de asbesto. Hay que temer por una exposición a fibras de asbesto, las fibras encapsuladas o englobadas en el cemento o en el adherente de las pastillas de frenos o encerradas entre dos paredes en la vivienda, no se van a liberar y no van a hacer daño. Muy bien, en la exposición ocupacional tenemos dos tipos de exposiciones, la antigua y la más reciente. En la exposición yo tenía aquí como anterior y actual. Actual ya para Colombia no, ya les diré pues cómo vamos con esto, pero anteriormente teníamos una exposición ocupacional antigua, muy alta, en las aplicaciones que yo les mencioné, aplicadas con aspersión de fibras al aire, la partícula, directamente para que ella al llegar al contacto con la pared o con el casco del buque se adhiriera. Esas aplicaciones friables que se utilizan como aislante térmico en los aislamientos de edificios y barcos se hacían por aspersión, sin ninguna medida de control, sin protección personal y además en ambientes cerrados. Yo he visto imágenes y grabaciones en donde una persona a un lado de la habitación no se distinguía con la otra persona al otro lado de la habitación. Digamos lo que la habitación estaba como metida en una neblina tan densa que no se alcanza a ver la sombra de la otra persona a 2 o 3 metros de distancia. Las concentraciones eran excesivamente altas. También para la fabricación de material de fibrocemento lo hacían a mano y también allí he visto imágenes con las nubes de polvo, polvareda en esos ambientes. Claramente si yo no tengo medidas de control, no tengo protección personal, tengo la concentración muy elevada, ambientes cerrados que multiplican el riesgo, pues tengo un daño muy evidente. Esto fue lo que generó los daños dramáticos que existieron con el asbesto, que se empezaron a detectar al final de la primera mitad del siglo XX. Por ahí en 1935, 1940, empiezan a encontrar las manifestaciones de la de enfermedad por asbesto. Posterior a eso, a partir de más o menos 1980, que se acepta y se considera el peligro, empiezan unos cambios significativos. Y eso es las condiciones de trabajo controladas, medidas de control ambiental, de higiene y uso de EPP. Este cambio generó un cambio significativo en el perfil de enfermedad. Es así como probablemente algunos de ustedes o muchos han escuchado que el asbesto produce 100.000 muertes al año. Esa cifra no se ha podido encontrar de dónde sale y cuál es la fuente. Ninguna fuente se conoce de un cálculo real del daño a la salud derivado de la exposición al asbesto. Pero en los 80, alguien de la OMS dijo, como va el pico de enfermedad, si lo proyectamos, o sea, la curva ascendente, si la proyectamos hoy 1980 al 2000, en el 2000 tendremos 100.000 casos de muerte al año por asbestos. Realmente ese pico hizo esto, subió y cayó porque justamente en esa época, gracias a todas esas observaciones e identificación, se suspendieron las exposiciones. Entonces empezaron a cosechar los enfermos de la exposición anterior, pero las exposiciones más recientes y la exposición acumulada se detuvo y por lo tanto la aparición de enfermedad se detuvo. Allí yo les diría, les puedo contar mi experiencia cuando yo estudié medicina, como pregrado de medicina. Yo estudié en los 80, yo me gradué en 1990, digamos que en 1987, viendo neumología en medicina interna o viendo cirugía, yo conocí radiografías de personas de asbesto y pude ver en las toracoscopias daños pleurales por asbestos. Mi profesor haciendo la toracoscopia nos decía,
mire, eso es un daño por asbesto, o esta radiografía es un daño por asbesto. Yo llevo 22 años haciendo medicina laboral y en los 22 años creo que llevo 4 o 5 viendo casos con asbesto, perfectamente 10 o 12, y son cosechas de pensionados antiguos. Hoy hay mucha bulla, mucha pesca de casos para pedir indemnizaciones y entonces van llegando solicitando beneficios económicos porque tienen algún cambio derivado de asbesto. Claramente se han presentado casos, no hay discusión. Los que yo vi, yo estudié en Manizales, vivo en Manizales. En Manizales hay dos fábricas de fibrocemento. Las dos emplearon asbesto, hoy ninguna de las dos, pero las dos emplearon asbesto. Y claramente una de ellas hace muchos años, claramente hubo enfermos, muchos enfermos, bastantes. Pues no cientos de miles, ni siquiera miles, pues podemos decir decenas. Pero cada vez son menos. Cada vez, como les digo, lo que yo veo hoy es por allá uno cada año con exposiciones de los 70, personas pensionadas, personas con 80 o 90 años, que tienen daño a la salud por su edad, porque fueron fumadores, porque tuvieron algún infarto, y dado que hay alguien buscando eh, solicitar indemnizaciones, pues encuentra casos y llegan, pues yo soy miembro de la Junta Regional, entonces llegan a la Junta Regional y me entero o los veo. Pero realmente no es la frecuencia que se presentaba antes en ninguna parte del mundo. Esta es una discusión sin parar, no se detiene, porque todo el mundo pues, que está en contra argumenta que hay muchos enfermos y todos los que están involucrados dicen, ¿y dónde están que no los vemos? Entonces hay mucha discusión al respecto, pero como les digo, lo que yo veo desde la perspectiva médico-laboral, en mis años de trabajo en las ARL, yo trabajé en la ARL del Seguro Social y en Colmena, posteriormente en la CPS, en Salud Copia, en Salud Total, y ahora los últimos años en la Junta Regional, realmente he visto muy pocos. Solamente los últimos 4 o 5 años con esas características que les mencioné. Entonces estamos hablando de que hoy hay exposición en la explotación minera, explotación que se hace mediante medidas de higiene, al final les diré cómo, y el uso de PP. La producción o la fabricación de los materiales a nivel industrial nos quedaron sobre todo y todavía en muchas partes del mundo, no en Colombia, la fabricación del fibrocemento y la fabricación de productos de fricción. Claramente quien manipula la fibra de asbesto tiene exposición y si manipulamos los materiales que lo contienen. Allí les diría, si alguien está trabajando en una construcción que tiene aislamiento de asbesto, digamos en el mundo pues el subtrópico donde tienen aislamiento de asbesto y van a hacer modificación de sus paredes, tienen exposición, tienen que hacer un manejo controlado de esa demolición o de esa modificación de la pared. Incluso un taladro va a tener exposición, indudablemente. Si va a tener una exposición importante porque hacer una demolición de un muro o van a hacer un cambio del sistema de aislamiento del casco de un barco, la exposición puede ser muy significativa. Necesitan unas protecciones supremamente eficientes. No así la vivienda en esa casa o la navegación en ese barco. Eso no genera exposición significativa, solo la manipulación del producto que está puesto allí. Esa es la exposición reciente de los últimos años. Hay muchos países donde todavía se usa, pero pues para nosotros esto no es importante. Lo que es importante hoy es la manipulación de los materiales. Si las tejas no se modifican, si se lijan, se cortan con una pulidora, se perforan con un taladro, puede liberarse fibras. Si se cortan con un serrucho, no se liberan fibras finas, se liberan fibras, troncos de fibras que no se van a absorber. Entonces, solo utilizando herramientas de alta velocidad que pueden pulverizar la placa o las pastillas de frenos utilizaban mucho pulidoras para cambiarles la forma. Esto puede generar exposición significativa a la fibra. Quiere decir que eso habría que hacerse con cuidado. Para la exposición es importante tener presente el tiempo de exposición, por dónde ingresa la fibra y la actividad biológica de la fibra. Para que haya daño debemos tener un tiempo de exposición prolongado. Hay un periodo de latencia de hasta de 10 o más, de no menos de 10 años para la aparición de la enfermedad a exposiciones pues significativas, exposiciones altas. Empieza a aparecer cambios sugestivos de asbestosis, de enfermedad pulmonar. Y se habla de una concentración acumulada de 25 fibras por centímetro cúbico y por año. Esto se refiere a la relación dosis-respuesta. A más dosis, más probabilidad de daño. A menos dosis, menos probabilidad de daño. ¿Qué es esto de exposición acumulada de 25 fibras por centímetro cúbico y por año? Si alguno de ustedes conoce cómo se calcula la exposición al tabaco, cuántos paquetes año
el cálculo es idéntico. Se mide la concentración de fibras por centímetro cúbico en el ambiente habitual del trabajador y se considera que ese trabajador está expuesto a esa concentración. Por decir alguna cosa, TLB 0.1 fibras. Vamos a suponer que está justo en 0.1 fibras. Trabajó un año expuesto a 0.1 fibras. Tiene una exposición acumulada de 0.1 fibras por centímetro cúbico años. Trabajó 10 años expuesto a 0.1 fibras, tiene una exposición acumulada de 1 fibra por centímetro cúbico años. O trabajó 10 años expuesto a 1 fibra por centímetro cúbico, entonces tiene 10 fibras por centímetro cúbico por año acumuladas. Así pues, una persona que estuviera expuesta justo al TLB, 0.1 fibras, llegaría a estas 25 después de 250 años de trabajo. Ese es el cálculo de exposición acumulada. O sea que una persona podría exponerse a 10 veces el TLB durante 25 años para llegar a la exposición acumulada que se considera limítrofe. Como que menos de eso no tendría por qué hacerle daño y más de eso hay peligro de daño. Eso significa la concentración acumulada de 25 fibras por centímetro cúbico años. Es una suma de años. Es una suma de la concentración encontrada en el aire durante ese año. No se mide todo el año, se mide 1, 2 o 3 veces y se promedian esos valores y se saca el valor de exposición en ese año. Esa es la forma de llegar a este cálculo. Entonces estamos hablando de que es difícil que en un ambiente industrial con condiciones controladas, con respeto del TLB, alguien tenga daño. Esa sería la conclusión para sacar aquí. La vía de ingreso para el daño por asbesto siempre será respiratoria, dado que no hace ningún daño si ingresa por vía oral o si llega en contacto con piel o mucosas. Si el cúmulo es grande, llámese de un material de alta densidad, fibrocemento con asbesto o a fricción, materiales de adhesión de fricción con asbesto, eso es un material de alta densidad que no es friable, no se fragmenta y no se vuelve polvo fácilmente, no va a hacer ningún tipo de daño. Hace daño pues el material físico, pero no el asbesto como tal, no el daño químico. Si se ingieren fibras de asbesto, como les decía, ellas pasan libremente por el tubo digestivo. En la vía respiratoria no, porque el daño de las fibras depende justamente, como dice aquí, de las características de la fibra, del hecho de ser una fibra. Para que sea una fibra, quiere decir que sea algo alargado, debe tener unas características de longitud, debe tener de longitud en proporción a su diámetro o a su grosor de su área y las propiedades de su superficie, que dependen de la naturaleza química. Esto hace que se modifique su biopersistencia. Entonces, mirándolo en más detalle, diríamos que una fibra, entonces los principios de toxicología de las fibras, una fibra se vuelve tóxica de acuerdo a su tamaño. Cuando la posibilidad la permite, su tamaño le permite ser inhalado y llegar a la parte final del pulmón, al alvéolo. Uno puede respirar fibras pero no inhalarlas, puede entrar por la nariz pero no llegar hasta el alvéolo. Pero si las logra respirar hasta el alvéolo, pueden llegar hasta el alvéolo, allí ya pueden hacer mucho daño. Y lo peor, por ser fibra alargada, ella puede pasar por el tubito que es el conducto respiratorio, el bronquiolo, y permanecer en el alvéolo porque entran y no pueden devolverse, porque pasan por un tubito estrecho, pero no logran devolverse, quedan atrancadas allá. Esto es lo que hace que las fibras sean más dañinas o lo que le permite ser dañinas. Tienen que ser suficientemente largas para sobrepasar la capacidad del macrófago de removerlas. Es decir, que tienen que tener una longitud superior al tamaño del macrófago. Deben tener, quiere decir, más de 5 micras. Más de 5 micras, el macrófago no es capaz de englobarla y sacarla de allá. Y deben tener menos de 3 micras de ancho para que logren pasar libremente hasta el alvéolo. Para que sea fibra, deben tener una relación longitud-diámetro 3:1. Deben ser 3 veces de largo lo que tienen de ancho. Deben tener más de 5 micras de largo y deben tener menos de 3 micras de ancho. Típicamente son más dañinas entre más largas. Típicamente las más dañinas son de más de 20 micras de largo y en general tienen menos de 3 micras de ancho. Entonces estamos hablando de un material fibroso, alargado, que llega al alvéolo y se queda atrancado allá, que además es suficientemente largo para que los mecanismos de defensa del pulmón no lo puedan sacar de allá. Su solubilidad implica la facilidad o no que logra el pulmón liberarlo de allá, los mecanismos de defensa del pulmón. Si la fibra es adecuadamente soluble, el pulmón la puede liberar, sacar, eliminar de allá. Si no, va a permanecer en el tejido pulmonar hasta lograrle hacer daño.
Por eso dice versus la disolución o ruptura rápidas o permanencia en el pulmón. Y la biopersistencia. Mientras más tiempo dure en el pulmón, más probabilidad de daño. De tal manera que el crisotilo o las serpentinas tienen una biopersistencia promedio de 4 días, va desde medio hasta 11 días. Mientras los anfíboles tienen una biopersistencia de 500 días en promedio. La celulosa, les pongo la celulosa porque no sé si saben, la celulosa es el material del papel, el material de la madera y el material de la ropa de material vegetal, algodón. Una fibra de celulosa puede permanecer en el pulmón 1000 días o más, promedio de 1000 días. Los anfíboles entonces son fibras predominantemente largas, rectas, que son muy estables químicamente, esto es muy importante, que son insolubles y por lo tanto, por estas razones, biopersistentes. Tienen otra característica, no todas, pero las que lo tienen, que tienen hierro, sobre todo la closidolita, que es la más dañina, que al tener hierro tiene unas características de superóxido que hacen mucho más daño por sí mismas, por el hecho de tener hierro, además de que permanecen y de que llegan, se quedan y son biopersistentes. Por el contrario, el crisotilo son curvos y flexibles, son solubles y no son biopersistentes. La razón, lo que les mencionaba del magnesio al principio, el medio ácido lo destruye, lo deshace. Este es frágil al ácido. Los anfíboles son resistentes al ácido. El hecho de ser frágil al ácido implica que las enzimas del macrófago, que son ácidas, son ácidos, la logran destruir. Aquí entonces les mostraría cómo se comporta una fibra anfíbolo. Esto es un gráfico eh, ilustrado de lo que se vería en un microscopio electrónico, es dibujado para que se vea mejor. Se ve la fibra, la engloba el macrófago, pero el macrófago no la logra destruir y permanece allá. Por el contrario, esto también es un gráfico, es una fotografía de microscopio electrónico, pero retocada, pues. El macrófago, aunque no la logra englobar completa, sus enzimas destruyen el crisotilo, por eso este es una crespito. Y por eso es que no es biopersistente, porque el macrófago lo destruye. Estas sí son fotografías de microscopio electrónico. Estos son crisotilos, o sea, serpentinas, donde 2 días después hay unas cuantas, 7 días después hay muy pocas. Este es, digamos que el mismo pulmón, ratas. Un mes después apenas que hay unos grumos, acúmulos de fibrilas. Esto lo veríamos con más detalle. 2 días, 7 días unas pocas y un mes después apenas unos cúmulos que van a eliminar. Ya no son fibras, ya están en manos de los macrófagos. El daño que el asbesto hace en el pulmón es una fibrosis, se llama una fibrosis pulmonar, que tiene características del intersticio o del tejido que separa un alvéolo, esto es aire, lo blanco es aire. Bueno, no, lo blanco entre el tejido naranja es el epitelio del pulmón, esto es aire. Lo blanco entre rosado es un capilar, esto es sangre. Y lo verde es el estroma o el intersticio o el tejido elástico del pulmón. Las fibras, la fibrosis pulmonar, la asbestosis es fibrosis de este tejido intersticial que debe ser elástico, que le permite al pulmón ser esponja, inflarse para llenarse de aire y desinflarse para sacar el aire y poderlo intercambiar. Esto es vital en la fisiología del pulmón. Si esta fibra produce inflamación crónica, la inflamación crónica, les quiero decir que casi todo lo que he dicho, excepto por el hecho de ser agujas, se comporta similar para la sílice. El macrófago fagocita el asbesto o fagocita el cristal de sílice, no lo logra destruir, le vacía sus enzimas ácidas, muchas veces hasta que él se agota y se muere. Al morirse, libera las enzimas ácidas al medio y produce una inflamación en el alvéolo. Esa inflamación produce inflamación en el intersticio, es una inflamación crónica y persistente que lleva a fibrosis o cicatriz. Este es el daño en el pulmón. La cicatriz del tejido intersticial o el tejido elástico, del tejido que hay entre los alvéolos y los capilares. Todo este tejido que hace que el pulmón tenga estructura. Eso es la asbestosis, que depende, como les dije, del tamaño, el tipo de fibra, la intensidad de duración de la exposición, depende dramáticamente del consumo de cigarrillo. El consumo de cigarrillo puede multiplicar de 10 a 50 veces el nivel de daño por asbesto y por sílice.
no solo por fibrosis, sino también por cáncer, pero también por fibrosis. Y depende de la susceptibilidad individual. Todo el mundo no responde igual. ¿Cómo se sabe que, pues, o cómo se ve un paciente con asbestosis? Cualquier fibrosis intersticial produce el mismo daño. Produce dificultad para respirar. La dificultad para respirar o llamada disnea y la tos. Es una tos seca porque no hay un proceso inflamatorio de las vías respiratorias, es del tejido pulmonar. Bueno, ya el médico podrá encontrar estertores, no cambian con la tos. Bueno. ¿Cómo se diagnostica la asbestosis? Por radiografía de tórax, que lo correcto es leerla según los criterios que la OIT tiene establecidos para las radiografías para neumoconiosis. La OIT tiene unos parámetros para leer radiografías para neumoconiosis, dos tipos de daño, el tipo de daño por nódulos redondos o el tipo de daño por nódulos o fibrosis alargadas, nódulos redondos típicamente para sílice o carbón y nódulos alargados para asbesto. Eso serían las neumoconiosis. Y se confirma y se aclara el diagnóstico y se define la severidad a través del TAC de alta resolución o la tomografía axial computarizada de alta resolución, que nos permite detectar cambios más tempranos que la radiografía y aclarar diagnósticos diferenciales. La espirometría ayuda mucho, hay un patrón restrictivo, pero inicialmente puede haber un patrón de daño bronquial porque puede haber compromiso bronquial por la presencia de fibras sin ser un daño permanente. Este patrón obstructivo inicial es un patrón transitorio, pero una vez que ya está establecida la fibrosis, ya hay un patrón restrictivo en la espirometría. La espirometría no es muy sensible, se requiere tener espirometrías periódicas para poder ver los cambios de deterioro, digamos, prontos. Una espirometría es normal con una variabilidad muy alta y por lo tanto una persona puede tener una espirometría normal estando muy enferma, porque tenía muy buena capacidad, disminuyó mucho su capacidad, pero todavía está dentro del rango de normalidad. Eso no sería normal. Entonces, la espirometría es un valor muy útil siempre y cuando se utilice de manera de vigilancia epidemiológica, haciendo seguimientos periódicos. Lo otro que puede haber en el asbesto, bueno, no, la asbestosis no tiene tratamiento. La fibrosis pulmonar no hay forma de tratarla. La única oportunidad que habría sería un trasplante de pulmón. Lo único que se puede hacer es mantener la función respiratoria dentro de la mejor posible, eliminar la exposición a asbesto o a sílice, pues como en el caso que les digo es muy similar, y evitar la exposición a otros factores dañinos, especialmente el tabaco. También hay daños pleurales. Los daños pleurales son de dos tipos, los engrosamientos o calcificaciones. Solamente si son demasiado extensos pueden llevar a un compromiso restrictivo de la función porque la pleura necesita dilatarse. La pleura es el tejido que recubre el pulmón, la parte externa del pulmón. Necesita expandirse. Cuando se expande la caja torácica necesita también tener elasticidad. Si pierde la elasticidad, pues va a tener una compromiso de la capacidad de expansión del pulmón, o sea, restringirla. Y lo más importante de los engrosamientos, que generalmente no son muy generalizados, es que implican la posibilidad del compromiso parenquimatoso y un marcador de riesgo de cáncer. Si lo único que hay, y allí en muchos casos se encuentra únicamente engrosamientos pleurales generalmente localizados, no tienen ninguna implicación de enfermedad, solamente como un marcador de probabilidad de tener compromiso de asbestosis o de fibrosis pulmonar y compromiso de cáncer, mayor probabilidad de sufrir cáncer. El asbesto entonces es cancerígeno, también produce cáncer pulmonar, pero también produce cáncer de pleura. Realmente es el mesotelioma o el cáncer de pleura el que hizo que se reconociera el asbesto como una fuente de enfermedad, porque el mesotelioma es un cáncer supremamente escaso, poco común. Y cuando empezaron a observar el mesotelioma con frecuencia en personas expuestas, pues investigaron por ese lado y encontraron la relación con la exposición. Solamente para mencionarles que existe esta clasificación. Se clasifican en tipos de opacidades, si son redondas o alargadas, si son pocas o muchas, según los cuadrantes del pulmón donde estén ubicadas, y opacidades pequeñas son las que se vería por asbesto, que son las que no son redondeadas como las ven aquí, sino alargadas o irregulares, y las por sílice son redondeadas en general o por carbón, y también coalescen las de sílice y se producen opacidades grandes. Esta es la forma de clasificar por la OIT. Se distribuyen por áreas. Estas son placas pleurales. Las placas pleurales según su ubicación, si existen o no existen y demás. Y estos serían ejemplos. Aquí veríamos placas pleurales. Un paciente con placas pleurales también tiene opacidades. Estos serían radiografías. Esta es normal.
en comparación con estas que tienen opacidades. Son radiografías con otra técnica, técnicas antiguas. Ya no tenemos esta técnica, esto es una técnica pues normal de acetato con exposición, hoy son todas digitales. Las digitales realzan los contrastes y a veces es un poquito complicado cuando el radiólogo realza mucho el contraste vascular o del intersticio, podrían aparentar un daño como en este caso, pero ellos pues la gradúan para que se diferencie adecuadamente. Bueno, más placas pleurales, aquí también tenemos placas y estos son pulmones poco lúcidos, poco negros. Poco negros es que el tejido no deja pasar el rayo, el aire lo deja pasar. Entre más negro, más aire. Como ven aquí arriba del hombro, completamente negro, solo aire. Esto está muy opaco, muy blanco, muy poco, eh, deja pasar poco el rayo, lo retiene. Son pulmones muy enfermos. Bueno, y el estado actual tenemos la ley Ana Sofía Caro, eh, la ley 1968 de julio del 19, en la que se prohibió el uso de asbesto en todo el territorio nacional y establecen garantías de protección a la salud de los colombianos. Allí establecen medidas de prevención, de adecuación de procesos, de reconversión de mano de obra, sobre todo minería. En Colombia hay una mina de asbestos que hoy no se está explotando y ellos están pues en pelea con esto, pero claramente pues está prohibida a partir del 1 de enero del 2021. Puede que todavía la estén explotando, pero yo creo que no hay comercio para ellos. Les acabo de mentir. Acabo de recordar que escuché que estaban exportando asbesto. Parece que la mina todavía explota algo, no es mucho. A partir del 1 del 2021 no se podría explotar, producir, comercializar, importar, distribuir, exportar ningún tipo de asbesto ni productos elaborados con él. Eh, Lo que no cambia es el uso de los productos que ya lo tienen. No hay que quitar las tejas que estén instaladas con asbesto, no hay que desbaratar los carros y sacarles todos los productos de asbesto que tengan en él, no hay que eliminar los aislantes de las calderas. Hay que manejarlos con el cuidado necesario para proteger la salud de los trabajadores. Digamos que este sería el estado actual. Significa que hoy las empresas que anteriormente usaban asbesto no lo están usando. Todo el mundo hizo una reconversión de antes del 2021, porque pues uno no puede llegar hasta el último día y tener que cerrar después. Eh, en Manizales decía que hay dos fábricas de fibrocemento. Una lo dejó de usar asbestos como desde el 2002 tal vez. La otra desde el 2015. Yo trabajo en esa, trabajo en TopTec. Pues yo trabajo en TopTec, digamos, yo ejerzo en TopTec. Yo hago medicina del trabajo en TopTec, no trabajo para TopTec, pero hago la vigilancia epidemiológica de los trabajadores de TopTec. Y en TopTec, como les digo, no se usa desde el 2015. La otra, que es Colombit, lo dejó de usar creo que es 2002 o 2004, una cosa así más o menos. Un poquito en resumen, hay estadísticas muy antiguas, 1994, de ahí para acá, pocos estudios serios con vigilancia amplia, porque pues la exposición ha disminuido mucho. Hay algo de estudios de vigilancia epidemiológica, como el último que les pongo aquí, que es un artículo que publiqué yo, con la vigilancia epidemiológica de TopTec. Pero es básicamente lo que queda, digamos, de vigilar con asbesto. Entonces, en esta época, 1994, este señor nos dice, revisando múltiples estudios, que lo que encontraban para trabajadores expuestos únicamente a crisotilo o exclusivamente a crisotilo, no había incremento en el riesgo de las enfermedades relacionadas. O sea, no había un aumento de presencia de fibrosis pulmonares o placas pleurales o cáncer pleural. Mientras que los expuestos anfíboles, en las personas que trabajaban expuestas a anfíboles, se encontraba hasta 100 veces el incremento del riesgo de enfermedades relacionadas con asbestos. Este artículo publicado en el 2016 documenta la exposición, las condiciones de salud de trabajadores expuestos en TopTec. TopTec ha trabajado, bueno, ha producido fibrocemento, tejas de fibrocemento, materiales de fibrocemento y utilizó asbesto desde el 83 hasta el 2015. En esos 32 años y al día de hoy no hay ningún caso documentado, pues evidenciado de daño pulmonar derivado de exposición a asbesto, ni placas pleurales, ni, ni fibrosis pulmonar, ni cáncer de ningún tipo. No podemos garantizarlo y seguimos haciendo la vigilancia epidemiológica y simplemente les cuento que se puede trabajar de manera segura, controlando el riesgo al punto de que incluso algunos consideran que no aumenta el riesgo ni siquiera un poco. Mientras el control sea adecuado, no debería haber aparición de enfermedad. ¿Y cómo se logra eso? Con control al ambiente del trabajo.
medidas de higiene industrial. Esto es, métodos de trabajo húmedos que impidan la liberación de fibras al aire, métodos de aspiración que aspiren las fibras del aire que estén presentes, se filtra al aire, y el uso de los elementos de protección. Este siempre será secundario, bueno, secundario no, complementario más bien, siempre primario, pero siempre complementario, porque el uso de elementos de protección depende de un buen uso, de un buen ajuste, de un buen cuidado. Y como siempre hay posibilidad de error, pues es importante que sea como complementario. Pero asimismo, los métodos de higiene también pueden fallar. Por lo tanto, el método complementario me parece a mí, en mi concepto, es vital. Siempre debemos tener métodos complementarios. Y finalmente, pues tenemos que hacer la vigilancia a los trabajadores, que tenemos que hacer un diagnóstico precoz para hacer una intervención precoz de un fallo en el proceso. ¿Cómo se hace la vigilancia? Los exámenes periódicos, sobre todo la búsqueda de síntomas, la radiografía de tórax, que debe tener lectura con técnicas OIT, y la valoración de la espirometría, que como les decía, debe ser de seguimiento. Yo debo tener una línea basal de cuál es la condición espirométrica de cada trabajador antes de la exposición para poder identificar cambios precoces oportunamente. Bien, yo creo que aquí podemos resumir. Espero haber sido suficientemente amplio, pero espero las preguntas. Doctor, muy amable, excelente su intervención. Se, pues de verdad que es un tema que nos interesa a todos bastante y del cual tenemos muchas dudas. Y pues gracias por habernos aclarado de verdad muchos interrogantes. Preguntas del auditorio. Las preguntas de los participantes, por favor. Y esperemos todas las preguntas, doctor, a ver qué nos dice. Aquí estoy pendiente, sí. Gracias, Heiler, igual. Bueno, ¿fui demasiado confuso o quedó demasiado claro? Están todos muy callados. Muy claro el tema. Sí, de agradecería que nos pudiera regalar la presentación, doctor, porfa. Con muchísimo gusto. Se la envío a su correo. Comparto a los Ah, la pongo por participantes. aquí, claro. Muchas gracias. Enséñeme, profe, no sé. Copiar conexión. Ah, o en el chat. No, nunca lo he hecho, no sé cómo. Compartir contenido. Ah, sí. ¿Y qué debo hacer aquí? No, yo creo que aquí solo lo ven. No, yo creo que aquí lo que hacen es ver mi pantalla. La verdad es que esto sí no lo he hecho. He compartido archivos, siempre se comparten por el correo o por el WhatsApp, que es más efectivo. Ah, no, perfecto, no, sí. O sea, no lo monto aquí en el chat, sino que se lo envío a su correo y usted lo reenvía a todo el mundo. Claro que sí. Perfecto, Bueno, cuenta con eso. pues no hay. Siempre. Usted, Muy bien, aquí hay una buena pregunta. Actualmente, ¿qué medidas se han impartido desde la política pública para mitigar el impacto del asbesto en la salud de los colombianos? Pues yo diría, está muy simple. La ley que les mencioné establece no solamente la prohibición, sino la cadena de vigilancia y atención de los expuestos. Eso solamente busca mitigar el impacto del asbesto. Sin embargo, yo creo que ya desde antes desde el 2011, teníamos un reglamento de uso seguro del asbesto donde se establecían una serie de medidas de prevención. Tenía un anexo técnico donde se establecían todas las medidas de prevención necesarias, la vigilancia a la salud de los trabajadores y el manejo del trabajador con algún tipo de daño. Eso claramente son políticas públicas, que son desde la perspectiva de la ley, que si el gobierno ha establecido mecanismos de controles, de hecho han tratado de establecer el sistema de vigilancia epidemiológica para cancerígenos que no ha podido arrancar, el CIBECAO. Eh, el Instituto Nacional de Cancerología ha trabajado fuerte, pero efectivamente no hay una eh, política significativa con trabajo fuerte. Yo diría que la razón es simple: muy pocos expuestos al asbesto de manera desordenada. La gran mayoría de los expuestos en Colombia, como les decía, utilizamos el asbesto de alta densidad principalmente, son industrias organizadas. No podemos llamar gran industria
porque yo creo que ni Eternit, aunque hoy Eternit tiene 3 plantas, en una época no eran una sola cosa. Las otras plantas son plantas de 250 o 300 trabajadores. Colombit pertenece a una gran multinacional súper gigantesca, pero eso tampoco ha sido siempre. Eso es reciente. Sin embargo, estas empresas pequeñas o medianas han tenido el cuidado. Toptec, pues desde fundado ya se conocía el daño, entonces se fundó desde esa manera, desde esa perspectiva, desde la protección de los trabajadores, y por eso creo que puedo yo, heredando y cosechando los frutos de otros, del trabajo de otros, contarles que se puede trabajar sin daño, pero Colombit, que tiene pues muchos casos de expuestos con enfermedad, hizo un cambio muy significativo, hizo unas modificaciones muy fuertes, y por lo tanto el esfuerzo del gobierno pues digamos que sería fútil, porque el esfuerzo está hecho desde la fuente y está hecho con toda la fuerza. Lo único que requiere es vigilancia, y pues el gobierno en esto le ha entregado la responsabilidad de la vigilancia a las ARL. Sin embargo, creo que se ha hecho bien, porque como les digo, realmente la cantidad de casos es, y ustedes lo pueden ver por la opinión pública, ustedes ven las noticias, 1 o 2 casos que reportan y salen las noticias con todos los bombos y platillos cada 1 o 2 años, o 3. Realmente no es que estemos teniendo los 10 o los 20 o los 50 o los 200 o los 2000 casos que pudieran argumentar los fuertes detractores. Hay una argumentación, hay una discusión. Si revisan el artículo que les menciono, Revista Colombiana de Neumología, simplemente escriben en buscar Mejía Mejía y lo van a ver. También van a ver una carta al editor porque atacan el artículo, pero van a ver la respuesta a la carta del editor para que se den cuenta la fuerza del ataque y la facilidad con que se puede uno defender de ese tipo de ataques. Eh, entonces yo creo que políticas públicas serias desde el gobierno, digamos desde el ejecutivo para el control y la mitigación no hay. Desde el legislativo existen, hay buenos intereses, bueno, y desde el ejecutivo, porque además la resolución 011 del 2000, perdón, 06 del 2011, eh, yo estoy confundido con el número, no me paren bolas. Hay una resolución del 2011 que reglamenta el uso seguro del asbesto, sale del Ministerio de Trabajo. Digamos que eso podríamos decir que muestra algo de políticas públicas indirectas, pero como no es una problemática tan significativa, creo que llega hasta el nivel donde debería estar llegando. Bien, el material de reemplazo, yo no lo mencioné, es muy importante. Se utiliza el PVA o polivinil alcohol, es una fibra, tiene una función similar al asbesto, sin embargo tiene una diferencia muy significativa en su efectividad. El asbesto, el crisotilo, bueno, el asbesto en general tiene una unión química con el cemento, hacen una matriz supremamente sólida, y como les digo, hay quienes consideran esa unión eterna. No se destruye por la naturaleza, pues por el efecto natural. No así con el PVA. Con el PVA no es más que un plástico que es unido, envuelto por un cemento, de manera que no queda firmemente unido el uno al otro. El PVA no tiene la teja o el tubo, no tiene las mismas propiedades. De hecho, ya no se usan tanques de fibrocemento, todos son de plástico o de fibra, casi todos de plástico. No son tan resistentes. Se considera que una teja de asbesto puede tener una vida media no menos de 40 años, y se espera que una teja de PVA tenga una vida media de más o menos 20. Puede ser un poco más, pero no es una resistencia muy alta. El PVA es importante mencionarlo, es fibra, por lo tanto puede llegar al pulmón, es una fibra de más diámetro. La fibra como tal no tiene diámetro para ser inhalada y llegar al pulmón, pero en el medio industrial el uso de los mecanismos de disgregación la pueden fracturar y generan partículas que llegan al alvéolo y pueden hacer daño en el alvéolo. De hecho, se conoce, es efectivamente demostrado como cancerígeno en animales. No está conocida su efecto cancerígeno en hombres, pero pues creo que eso nunca lo sabremos, porque si hoy la exposición está controlada, pues nunca vamos a tener una casuística suficiente para decir ese caso es derivado de, y no vamos a hacer experimentaciones reales. Pero claramente sí se ha demostrado su carcinogenicidad en animales, como creo que lo podemos demostrar para la grandísima mayoría de los materiales. Eh, no hay un tratamiento para la asbestosis, para nada. En temas de investigación científica sobre este problema a nivel mundial, ¿se ha logrado algún adelanto en tratamiento para esta enfermedad? No. Ningún tipo de tratamiento para ningún tipo de fibrosis pulmonar. Es una cicatriz definitiva. No es irreversible y no corregible. Únicamente el trasplante de pulmón. Si el daño es pleural,
probablemente, bueno, el cáncer pleural es supremamente agresivo, local, no es muy metastásico, pero crece rápidamente y se vuelve una rigidez pulmonar del tórax total. Es supremamente agresivo allí. Para eso, pues, definitivamente no hay nada. La radiación, ni la radioterapia ni la quimioterapia lo eliminan, mitigan, controlan dolor, dan un poquito más de sobrevida. Son supremamente agresivos. Entonces no hay ningún tipo de adelanto para el tratamiento de la fibrosis pulmonar, sin importar si es sílice, si es asbesto, si es fibrosis idiopática, si es por enfermedad autoinmune. Para cualquier tipo de fibrosis pulmonar el daño es igual y la reversibilidad es ninguna. No hay tratamiento para eso. Buenas Tenemos noches, el material. Muy bien. buenas noches, doctor. Por acá hay otra pregunta que es una compañera. Cuéntame, Harry. ¿Qué otro tipo de material o componente puede reemplazar o al menos cumplir la misma función que el asbesto sin presentar un daño en la salud del trabajador? Muchas gracias. Sí, señor, les decía del PVA, pero efectivamente no podemos decir que no hay daño a la salud del trabajador. La celulosa que les mencioné, claramente sabemos que hace daño en el pulmón. La exposición al bagazo de la caña que produce bagasosis o al polvo del cáñamo que produce la vicinosis son unos tipos de daño pulmonar derivados de la celulosa. Y como les decía, la celulosa la usamos porque nos vestimos con ella, el algodón de nuestra ropa o la madera o el papel sobre el que escribimos. Quiere decir que si aspiráramos esas fibras también tenemos daño pulmonar. Ninguna fibra es segura en el pulmón, ninguna. Casi que ningún material ajeno al pulmón. ¿Se necesitan fibras para que los productos de fibrocemento o para que los productos de fricción sean efectivos? Sí. ¿Se necesitan fibras para que los textiles sean efectivos? Sí. ¿Fibras resistentes? Claro. ¿Fibras resistentes para guantes industriales, para trajes de bomberos? Claro. No hay seguridad en ellas. La única forma de reemplazar el daño en el pulmón es controlar la exposición, utilizar los materiales de una manera segura. Y allí mi mensaje es maravilloso que no tengamos riesgo con un material conocido como dañino, pero me preocupa que creamos que porque lo cambiamos el otro material es seguro. Que es que el otro material no ha hecho daños, me preocupa que creamos eso. Porque un material nuevo no ha hecho daños y el asbesto no hizo daños durante 5.000 años que se usó. Se empezó a hacer daños cuando se usó de una manera indiscriminada y allí yo les diría, recordemos lo que aprendimos desde el principio, que aprendimos seguridad de salud en el trabajo. Todo riesgo hay que controlarlo y si no vamos a cosechar daño. ¿Queremos evitar daño? Controlemos el riesgo. El control de riesgo no es para que yo no me caiga de alturas, yo no me subo. No, si me tengo que subir, me puedo subir, pero me puedo subir de manera segura. Si me subo de manera insegura, me voy a morir. Si uso la celulosa de manera insegura, voy a tener daño y probablemente puedo hasta morir por ella. Y lo mismo para la sílice y para la electricidad y para el asbesto y para todas las sustancias dañinas, cancerígenas o no, perdón, comprobadamente cancerígenas o no. Recuerden que la lista de la IARC en sustancias comprobadamente no cancerígenas solo son dos. Espero ahora sí haberla contestado nuevamente o no. Sí, total. Listo, doctor. De todas maneras, muchas gracias por el aporte, por la conferencia. Es un placer, muchas gracias por la invitación y por la asistencia y A los participación y atención de todos. Muchas gracias a los participantes, a usted, doctor. Bien, lo volvemos a esperar por aquí. Aquí estoy a su disposición, ingeniero. Muchas gracias. Una feliz noche para todos. Participantes y quedamos en contacto para la próxima conferencia. Muchas gracias, doctor. Una feliz noche. Que Muy tengan bien. buena noche y descansen. Doctor, que descansen. Saludos.